Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el proceso para la verificación de la capacidad o potencia térmica en evaporadores en un equipo de refrigeración o climatización. Antes que nada hay que comenzar a ver las fórmulas, ¿no? Vamos a explicarlas de dónde salen. Recordemos que el calor del aire del recinto es absorbido por el refrigerante en el evaporador. Por tanto, aquí tenemos que la potencia frigorífica del evaporador tiene que ser igual a la potencia térmica absorbida por el aire del recinto. Entonces en este caso vemos cómo podría entrar aquí una masa de aire a una temperatura y a un flujo másico dado. En el evaporador pierde temperatura y por tal razón vamos a tener una temperatura de salida que se llama T sub OA mucho menor y el mismo flujo másico. Entonces, a partir de esta fórmula yo puedo decir que la potencia frigorífica del evaporador está en función del calor específico del aire por el flujo másico del aire que pasa por aquí, por la diferencia de temperaturas entre la temperatura del aire que entra menos la temperatura del aire que sale, tal cual como tenemos aquí en esta expresión. Bien, ahora vamos a ver otras consideraciones. En este caso, tenemos que encontrar el famoso flujo másico. Entonces, el flujo o caudal másico está en función de la densidad del aire, en este caso ρ del aire, por el caudal del aire que entra por aquí, en este caso, por estos orificios que se va a llamar área de ventilación. Entonces, este caudal de aire que tenemos aquí, pues se llama B punto. Vamos a ver cómo se calcula y de una manera bastante sencilla. Entonces, este caudal de aire está en función del área de ventilación por la velocidad del aire que pasa por esta área. Bien, en este caso tenemos el factor N y este N tiene que ver con el número de áreas de ventilación. ¿Por qué razón? Porque puedo tener varias en caso que tenga más de un ventilador, en este caso funcionando en el accesorio. Entonces, simplemente la fórmula queda en función del número de ventiladores que posee el equipo por el área de ventilación. Como es un círculo, estamos en pi por diámetro cuadrado sobre 4 por la velocidad del aire que es tomada aquí, en este caso por un instrumento llamado anemómetro. Entonces yo puedo expresar el caudal másico en función de la densidad del aire, del número de toberas o el número de ventiladores por el área de ventilación, que sería esta, por la velocidad del aire, y queda expresada en función de aquí de los dimensiones. En este caso si es circular, veámoslo acá. Ahora me voy a la ecuación inicial, ¿cierto? Donde tenía aquí la potencia frigorífica del evaporador expresada en función del calor específico del aire y el flujo másico y las temperaturas del aire a la entrada y la salida. Entonces me quedaría esta expresión un poquito grande que está acá, pero es bastante sencilla, ¿no? Entonces vamos a ver que el C sub P del aire aquí ya tiene un valor específico, o aquí no constante, que vamos a tomar de 1005 joules por kilogramo por grado Kelvin. La densidad del aire, en este caso vamos a tomarla de 1.2 kilogramos por metros cúbicos, y ya esta función del número de ventiladores, la velocidad del aire, ya la puedo medir con un anemómetro, y el área de ventilación está en función de las dimensiones de acá del equipo. Entonces prácticamente lo que nos tendríamos que medir o determinar nosotros son las temperaturas de entrada y salida acá en el evaporador, y también de determinar las velocidades de entrada y salida, y con eso ya tenemos para hallar cuánto es mi rendimiento. Para el caso vamos a tomar un ejemplo acá y vamos a tomar este tipo de evaporador aquí, un FLL 195. Este es tomado marca Free Metal, cortesía de ellos. Vamos a analizarlo, cómo sería el proceso. Para ello vamos a entrar ahí al catálogo digital. Es muy importante tener la información de estos equipos para poderlo verificar o constatar lo que estamos midiendo. Entonces cuando entramos nosotros en el programa, entonces vamos encontrando con información muy importante de él. Entonces, ¿qué información nos interesa? Primeramente, vamos a ver, aquí vamos a tomar tres informaciones. La primera información tiene que ver, en este caso, con el caudal de aire y la velocidad del aire.
verlo aquí, que sería la velocidad del aire con que entra aquí al evaporador, en este caso 1.93 metros por segundo, y el caudal de aire que entra de 1 metro cúbico por segundo, entraría acá. Es importante aclarar que sea cual fuese la condición de entrada de temperatura del aire, el flujo o el caudal másico del mismo va a ser prácticamente el mismo, ¿cierto? Porque este solamente depende de las condiciones mecánicas del ventilador y de las dimensiones de las áreas de ventilación que tiene el equipo. Entonces no vamos a tener variaciones de ellos con relación a una variación de las temperaturas. Entonces, la siguiente información tiene que ver con que vamos a calcular cuáles son las condiciones de salida que tenemos. En este caso tenemos dos ventiladores y yo quisiera saber cómo serían las condiciones de salida, sobre todo con la parte del caudal de aire y la velocidad del aire que sale por cada una de estas salidas. Entonces, para ello voy a remitirme a la información que dice aquí del diámetro en milímetros que posee aquí el área de ventilación. Tenemos acá, en este caso son 300 milímetros, lo que equivale a unos 30 centímetros. Entonces vamos a determinar ese valor. Entonces sabemos que el área de ventilación por ventilador o cada orificio este que tenemos acá es igual al pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, reemplazando aquí el valor del diámetro, que es 0.3, vamos a tener que mi área de ventilación por ventilador es de 0.0706 metros cuadrados. Ahora, yo puedo hallar cuánto es el caudal de aire de salida por ventilador y es bastante simple. ¿Por qué? Porque si por aquí entran 1 metro cúbico por segundo de aire, obviamente por las dos toberas me van a salir divididos. Entonces, por esa razón, el volumen o el caudal de aire que sale por ventilador es igual al caudal total entre el número de ventiladores, en este caso 2, y me da que por cada ventilador voy a obtener un caudal de aire de 0.5 metros cúbicos por segundo, y por eso lo anoté aquí. Ahora lo siguiente es hallar la velocidad. La velocidad de salida aquí del aire es igual al caudal que tengo por ventilador entre el área de ventilación, pero ya el área de ventilación la acabamos de calcular y el caudal lo tenemos. Entonces hay que tener 0.5 entre el área de ventilación y nos da una velocidad aproximada de 7.08 metros por segundo, y se coloca acá. Ese dato es muy importante porque ahora vamos a tomar las respectivas mediciones del caso. Bien, con el equipo encendido, ahora vamos a tomar el valor aquí de la presión de succión, y con el tipo de refrigerante vamos a determinar la temperatura de evaporación del equipo, que es un valor muy importante para la hora de verificar o constatar los valores que hemos tomado. En el siguiente paso vamos a tomar las mediciones acá, en este caso en el evaporador, en el recinto. Para ello vamos a tomar el anemómetro, lo vamos a colocar a una distancia aproximadamente de 5 centímetros de separación y vamos a configurarlo para que nos mida velocidad en metros por segundo, y si podemos o tenemos la opción de promedio sería excelente. Ahora se mueve el instrumento por todo el área de ventilación lentamente, puede ser lineal o puede ser circular aquí, y después de ello vamos a tomar las medidas tanto de la velocidad de salida del aire por este ventilador, y al mismo tiempo este anemómetro nos marca la temperatura de salida del aire, en este caso 5 grados Celsius, y lo representamos en grados Kelvin, tal cual como estamos observando aquí. En el siguiente paso vamos a tomar nuestro anemómetro y nos vamos a la parte anterior, aquí por donde entra el aire, en este caso entraría por aquí, y vamos a hacer la misma medida. Vamos a tomarnos la distancia de unos 5 centímetros y vamos a hacer un movimiento aproximadamente que cubra toda el área de entrada, en este caso sería la parte puesta al evaporador, y vamos a medir al mismo tiempo lo que es la velocidad del aire que entra y ahí la temperatura del aire que entra. En este caso sería, para el ejemplo, velocidad de 1.5 metros por segundo y una temperatura de entrada del aire de menos 3 grados Celsius, y se representa en 270 grados Kelvin. En el siguiente paso vamos a determinar el caudal de aire de salida, es más fácil determinarlo aquí, el aire de salida,
con la fórmula de caudal de aire de salida es igual a N, que sería el número de ventiladores, por el área de ventilación, que ya la calculamos anteriormente, por la velocidad del aire de salida que nosotros medimos aquí. Entonces, reemplazando los valores, 2, aquí tenemos 0.0706, que es el área de ventilación de uno de estos motores, por la velocidad medida del aire, que en este caso 6 metros por segundo, y nos da un volumen de 0.84 metros cúbicos por segundo. A continuación, con todos esos datos ya tomados, vamos a proceder a determinar la potencia frigorífica del evaporador en sitio, y para ello vamos a utilizar la fórmula del potencia frigorífica es igual al C sub P del aire por la densidad del aire por el caudal de aire por la diferencia de temperaturas entre el aire que entra menos el aire que sale. Vemos aquí, hemos tomado los valores y vamos a reemplazarlos. Vemos aquí que la potencia frigorífica del evaporador que estamos midiendo es igual, aquí tenemos C sub P, aquí tenemos la densidad, aquí tenemos el caudal de aire que nosotros calculamos, que en este caso es 0.84, por la diferencia de temperaturas que nosotros tomamos. Aquí tenemos la de entrada, en este caso es menos 3 grados Celsius, pero está representada en grados Kelvin, por tanto no vamos a tener problemas con los signos. Aquí sería 270, mirenlo aquí, menos la temperatura de salida del aire, que en este caso es de menos 5 grados Celsius, representado en Kelvin 268. Al hacer toda esta operación vamos a obtener que un valor de 2026 joules por segundo. Recuerden que joule por segundo es un vatio y por tanto vamos a tener un rendimiento de 2.026 kilowatts. Bien, ahora nuevamente vamos a nuestro programa, y en mi programa simplemente voy a colocar las condiciones de trabajo que tiene ahora mismo mi evaporador. Entonces para ello tengo que cambiar dos datos. Para ello tengo que decirle, con los datos tomados, aquí tengo que decirle que la temperatura de evaporación es menos 10. Vean aquí que sigue siendo menos 10. Y ahora voy a decirle que la temperatura de entrada del aire medida es de menos 3 grados Celsius. Mírenlo aquí. Y con eso me va a dar una información muy interesante, en el sentido que ahora mismo voy a verificar dos valores. Entonces, según este catálogo, la temperatura de salida del aire que yo debería tener en ese evaporador es de menos 5.3 grados Celsius. Es un valor muy interesante. Y también que mi capacidad frigorífica bajo estas condiciones es de 3 kilowatts. Mírenlo acá. Exacto. Entonces ahora vamos a comparar esos valores. Entonces, ¿qué me interesa a mí hallar? Este valor. Esto es lo que me debería rendir el equipo bajo estas condiciones, y esta es la temperatura que debería tener el aire de salida bajo estas condiciones de trabajo. Ahora vamos a compararlas con las medidas reales que nosotros hicimos. Entonces, hemos tomado aquí los datos que hemos obtenido acá de mediciones, tanto las condiciones de entrada, las condiciones de salida y la potencia frigorífica calculada según estos datos. Entonces vamos a compararlos aquí con los resultados que deberíamos tener en el equipo en condiciones según fabricante. Entonces, para las condiciones según fabricante, con una entrada de aire de menos 3 grados Celsius que tenemos acá y una temperatura de evaporación de menos 10 grados Celsius, entonces yo debería tener estas siguientes condiciones aquí en el catálogo. En primer lugar, la temperatura de salida del aire de menos 5.3 grados Celsius. Vean que aquí yo lo estoy midiendo y me da menos 5, o sea que está prácticamente normal, ¿cierto? Una pequeña diferencia se considera normal, por tanto colocamos aquí sin novedad. En cuanto a la velocidad de la entrada del aire en el evaporador, dice el fabricante que deberíamos tener 1.93 metros por segundo, y resulta que yo medí 1.5, entonces está un poco más lenta realmente. Entonces por eso puso aquí bajo. Ahora vamos a ver cuánto sería la velocidad del aire de salida en el evaporador. En este caso nosotros lo calculamos, sería 7.08. Recuerden que cuando tomamos las dimensiones con las condiciones del equipo, y estamos teniendo una velocidad medida de 6 metros por segundo. Realmente también está un poco baja, ¿verdad? Por eso tomamos esta observación aquí. En cuanto al caudal de aire, recuerden que según el catálogo tengo 1 metro cúbico por segundo, y resulta que a mí me dio 0.084. O sea que tengo una leve caída que está aquí.
y está, vamos a ver por cuáles serían las razones. Aquí pusimos la observación que está baja. Y en cuanto a la capacidad del evaporador, bajo estas condiciones sería de 3 kilovatios y resulta que mis condiciones actualmente, con los datos que yo medí y calculé, tendría 2 kilovatios, lo cual tengo una diferencia de 1 kilovatio, lo cual es bastante notoria y por esa razón la coloqué aquí como bajo. Entonces, bajo estas condiciones tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo. Entonces, de entrada yo tengo un rendimiento menor del esperado y eso puede ser por muchas condiciones. En primer lugar, las velocidades son más bajas y esto puede ser porque tengo evaporador sucio, puedo tener evaporador con presencia de hielo o puedo tener problemas con los ventiladores que están girando un poco más lento, ¿no? También esta condición de la baja capacidad que estoy absorbiendo ahora mismo también puede ser motivo de una bajo flujo de refrigerante, lo cual me indicaría que tendría que hacer unas revisiones especiales, no solamente de las presiones, sino también del estado de limpieza del evaporador y el estado de los ventiladores para ver por dónde tengo el problemita. Bien, entonces por esa razón es que es bueno hacer estas mediciones con cierta regularidad cada 3 meses para ver cómo está rindiendo mi evaporador. En este caso, mi evaporador tiene un bajo rendimiento comparado con lo que debería, lo cual implica que voy a tener un consumo más de energía, ¿cierto? Y lo cual va a influenciar mucho en la factura. Muchas gracias y nos vemos en otro video.